El sol de Sonora no solo calienta la tierra, hoy ilumina el rostro de un pueblo que nunca dejó de esperar. Entre el sonar de los tenabaris y el ritmo profundo del tambor, el pueblo yaqui abre su corazón. Niños, jóvenes y ancianos danzan con la fuerza de sus ancestros para recibir a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No es un recibimiento cualquiera. Es el encuentro de una nación con sus raíces, siguiendo la senda trazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el primero en décadas en mirar de frente a los pueblos olvidados. Hoy la Cuarta Transformación reafirma que la justicia social no es una promesa, es una realidad. Hoy somos testigos de un acto histórico. La presidenta ha firmado el decreto para la restitución de 239 hectáreas de tierras en San Ignacio Río Muerto. Tierras que les fueron arrebatadas hace cientos de años y que hoy vuelven a las manos de quienes las trabajan y las aman. Con este paso, sumamos ya más de 45.700 hectáreas recuperadas para el pueblo yaqui desde el 2019. Y el compromiso no termina aquí. Está en marcha la recuperación de casi 8.000 hectáreas adicionales en los terrenos de Las Palomas y El Tigre. Se impulsa un plan de producción agrícola para que la tierra no solo sea suya, sino que sea próspera. Se avanza con el plan de justicia, llevando agua potable a través de acueductos que pronto llegarán directamente a cada hogar. Hablemos con claridad. Por décadas esta región vivió en el completo abandono. Los gobiernos del pasado, aquellos del régimen del PRIAN, ni siquiera se dignaron a visitar estas comunidades. Para ellos, los pueblos originarios eran invisibles. Para nosotros, son el orgullo y el cimiento de nuestra patria. Hoy las cosas están cambiando, y están cambiando para bien. Ya no hay espacio para el olvido. La presidenta Claudia Sheinbaum llega no solo con palabras, sino con decretos, con obras y con el respeto que una cultura tan digna como la yaqui merece. Ver a los niños danzar junto a sus abuelos frente a nuestra mandataria es la prueba de que el México del futuro se construye honrando el pasado. Estamos viviendo tiempos de transformación, donde la soberanía se defiende devolviendo la dignidad al pueblo. Hoy, desde Sonora, gritamos con fuerza: nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Que viva el pueblo yaqui y que viva la transformación de nuestra gran nación. Pues bien, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ciudadano Alfonso Durazo Montaño, gobernador constitucional del estado de Sonora. Señora presidenta, su comitiva y demás personalidades que le acompañan. Sean ustedes bienvenidos a este campo pesquero de las comunidades yaquis, jurisdicción del pueblo anfitrión Potam, segunda cabecera de los 8 pueblos yaquis presente. Señora Presidenta, señor Gobernador, sean bienvenidos todos. Gracias. Pues si no iba, te voy a aprovechar y vamos a ver acá, Amari, en su licencia, pues. Gracias, con permiso. Toma la palabra ahora el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. Director Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Betanahuégame, Adelfo Regino Montes. Magepe Gukteskech, con su permiso, estimada presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida aquí a la Bahía de Lobos de la jurisdicción de Potam.
respetable gobernador del estado de Sonora, doctor Alfonso Durazo Montaño, estimadas, estimados compañeras y compañeros del Gobierno de México, les agradecemos de corazón por estar el día de hoy acá con nosotros y con la venia, con la licencia de nuestras autoridades tradicionales, queremos informar el día de hoy sobre los avances del plan de justicia del pueblo yaqui, que, como decía hace un momento el gobernador del estado de Sonora, llevamos ya una inversión acumulada a la fecha de 18,356 millones de pesos. Desde aquella fecha histórica, el día 28 de septiembre del año 2021, cuando en Bican Pueblo se firmaron los acuerdos del plan de justicia entre ustedes, autoridades tradicionales, y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de nuestro país. Con relación al tema de la tierra y el territorio, que es el tema número 1 de este plan de justicia, queremos informarles a ustedes que se han venido cumpliendo los acuerdos. A la fecha se han firmado 4 decretos de restitución y reconocimiento de tierras comunales que suman una cantidad de 45,794 hectáreas. Y el día de hoy, nuestra presidenta constitucional hará firma de un 5.º decreto por 239 hectáreas. Y en este sentido, pues queremos agradecer a todo el sector agrario que encabeza la doctora Edna Vega Rangel por todo este trabajo que se ha venido realizando en territorio yaqui. También queremos informar con relación al tema 2, al tema del derecho al agua, que ustedes han sido testigos de los avances de estas 2 obras emblemáticas, por un lado el acueducto yaqui y por el otro lado el distrito de riego. Y en este sentido, pues queremos agradecerle al compañero Efraín por todo su liderazgo, por todo su trabajo, a la Comisión Nacional del Agua, a Aarón Mastache, porque ha habido una muy buena coordinación con nuestras autoridades tradicionales para que el día de hoy nuestra presidenta pues haya también constatado de manera personal que el agua ya está llegando aquí a Bahía de Lobos, que ya se está dando agua potable a las 53 localidades de las 8 comunidades del pueblo yaqui, y con esto cumpliendo con los decretos presidenciales que reconocieron tierra y agua en 1937 y 1940 por el general Lázaro Cárdenas del Río. También se ha informado, nuestros compañeros de CONAGUA han informado que pues se estará fortaleciendo las actividades siempre bajo el liderazgo de la Comisión Yaqui del Agua, a quien reconocemos y a quien le damos un fuerte aplauso a los jóvenes profesionistas yaquis que encabezan estos trabajos técnicos, tanto de el acueducto como del distrito de riego. Y desde luego la inversión que estará haciendo CONAGUA este año por 300 millones de pesos para consolidar el programa de ampliación del distrito de riego. En el tema 3 de bienestar integral, queremos destacar de manera importante esta obra que ha sido construida, que es el comedor escolar de la niñez indígena aquí en Bahía de Lobos, que va a dar alimentación a 112 niñas y niños yaquis que estudian en esta escuela primaria. Estamos hablando de una inversión de 24 millones de pesos. Y como lo decía el gobernador, a esto se suma 4 casas y 6 comedores escolares de la niñez indígena y un comedor universitario indígena con una inversión acumulada de 114 millones de pesos.
como nos lo ha encargado nuestra presidenta, queremos que todos, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, pues tengan el alimento para que puedan realizar sus estudios. A nivel nacional, quisiéramos informar, presidenta, que estos comedores y estas casas de la niñez indígena se apoyan a través del programa de apoyo a la educación indígena a través de 1,424 casas y comedores en 23 entidades federativas y se está apoyando a 81,508 estudiantes indígenas. De modo pues que este es un programa que realizamos a lo largo y ancho del territorio nacional y de manera especial acá en el estado de Sonora con los 4 planes de justicia. Finalmente, quisiera informar, presidenta, que se ha concluido el camino artesanal que comunica a la comunidad de Potam, Raum y Wiribis con una longitud de 18 kilómetros y una inversión de 125 millones de pesos. Aquí hemos trabajado de la mano, como usted nos lo ha instruido, con el ingeniero Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y también este año estaremos abriendo 6 casas comunitarias de lengua indígena. Y de manera especial, estando aquí en Bahía de Lobos, quisiéramos aprovechar para dar un reconocimiento a las pescadoras, a los pescadores de la cooperativa Yaqui, porque se ha hecho una inversión de 106 millones de pesos y con eso se ha adquirido 303 embarcaciones, 3 unidades móviles de refrigeración, 20 contenedores isotérmicos, así como toda la infraestructura de desembarque, muelle, dársena y rampa de botado. Este es un trabajo, presidenta, que hemos hecho aquí con la cooperativa de pescadores yaquis. Y finalmente, en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que es un recurso que destina nuestra presidenta a todos los pueblos originarios de nuestro país. Aquí en el caso yaqui se ha invertido en el año 2025 23.4 millones de pesos y para este ejercicio fiscal correspondiente al año 2026 se estima 26.2 millones de pesos, trabajo que hace nuestra secretaria del Bienestar, nuestra hermana y compañera Leticia Ramírez, muchas gracias, y desde luego bajo la realización de las asambleas comunitarias. De modo que pues podemos constatar al día de hoy, presidenta, una inversión de 18,356 millones de pesos, gracias a todas las dependencias del Gobierno de México que han aportado todo su esfuerzo, todo el sacrificio para que el plan Yaqui sea una realidad. Y con eso construir una nueva relación con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, como lo mandata ahora el artículo 2 de la Constitución mexicana y que pues es un aporte muy importante de nuestros pueblos para la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Si me pala batora y com yomalame, unente nawano kikaine, goy bajiwemte to etehobay, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar juntos el día de hoy. Saludo con cariño, con gusto, con agradecimiento, con admiración a Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora. Gracias, Alfonso. A Juan Sabiva, gobernador tradicional de Potam. Muchas gracias por recibirnos.
a Crispín Hurtado Espinosa, gobernador tradicional de Vicán Pueblo. Muchas gracias por recibirnos, y a todas y a todos ustedes que están aquí con nosotros y al equipo de gobierno que hoy nos acompaña. Bueno, hoy vinimos hasta aquí para 3 acciones particulares del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Una, entregar una parte de la obra, o prácticamente toda la obra del acueducto, del ducto de conducción de agua potable. Falta todavía algunas conexiones a las viviendas y están de responsables, como ustedes saben, Aarón Mastache y Efraín Morales, que es el director de la Comisión Nacional del Agua, que hasta que no se abra la llave del agua en la última casa, los van a tener aquí con ustedes, a todo el equipo de la Conagua. Dos, a una nueva entrega o recuperación de tierras del pueblo yaqui, que les fue arrebatada hace cientos de años, que el general Lázaro Cárdenas ordenó que se restituyera y no necesariamente hubo una restitución, y ahora entre el gobierno del presidente López Obrador y el nuestro son 45.500 hectáreas que hemos regresado, que les hemos entregado, que son de ustedes. Más bien hemos hecho todas las gestiones para la recuperación de una parte de las tierras que les pertenecen. Y la otra es la entrega de este comedor para niñas y niños que van a la escuela. Es parte del Plan de Justicia. Nosotros, nuestro gobierno es parte de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública. ¿Por qué la cuarta transformación? Porque en México ha habido 4 transformaciones profundas de fondo. Las primeras 3 fueron revoluciones. La independencia de México, que inició en 1810, se consumó en 1821, pero no fue hasta 1824 que México tuvo su primer presidente electo, Guadalupe Victoria. La segunda transformación, la segunda revolución, tuvo que ver con la Constitución de 1857, que llevó a una guerra entre conservadores y liberales en el país. Los liberales, guiados por Benito Juárez García, que hablaban de acabar con los privilegios y los fueros que se habían quedado desde la colonia. Y eso requería necesariamente separar la Iglesia del Estado. La Iglesia para lo que es, para la fe, con libertad, y el Estado para un gobierno civil, una república. Eso llevó a una guerra entre conservadores y liberales y llevó, después de esa guerra, a que los franceses nos invadieran. Y Benito Juárez, los liberales y el pueblo de México consiguió la segunda independencia. Fueron años de guerra. Segunda transformación del país, muy importante. La tercera transformación, la Revolución Mexicana. Después del terrible porfiriato, de este periodo de entreguismo, de represión de nuestra historia, el pueblo de México se rebeló y en 1917 se constituyó una nueva constitución que reconocía los derechos sociales de los trabajadores y de los campesinos. Y la cuarta transformación, este cambio que viene de la revolución de las conciencias, no de una revolución violenta, sino de un cambio pacífico en el país,
que ha permitido una profunda transformación. Las 3 primeras transformaciones nunca reconocieron en su constitución a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Es hasta ahora, en la 4ª transformación, que la Constitución de la República tiene en su artículo 2 un reconocimiento a plenos derechos de los pueblos indígenas de México. Esa es parte de la gran transformación. Y eso se deriva en lo que llamamos los planes de justicia, que no es más que hacer justicia a los pueblos indígenas, originarios, de muchas maneras. Una de ellas reconociendo la grandeza de México a partir de los pueblos originarios. Fueron muchos presidentes que miraron a otros países. Porfirio Díaz veía a Francia como lo mejor, y muchos otros que tuvimos por lo menos 6 sexenios que miraban al país del norte como el modelo a seguir, olvidándose del origen, el verdadero origen. Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo, fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio. Y hay mexicanos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles. La 4ª transformación piensa que la grandeza de México, la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios, de los del norte, de los del centro, de los del sur, con su gran diversidad, y el reconocimiento de los valores para el pueblo de México que representa el reconocimiento de esa grandeza. Es decir, la 4ª transformación, primero que nada, reconoce la dignidad del pueblo de México por encima de todo, y esa viene del legado de grandeza de los pueblos originarios y de los pueblos originarios de hoy. Lo segundo, reconoce la justicia, que no puede ser tantos siglos en donde quienes originariamente tenían estas tierras se hayan olvidado de la mano de los gobiernos. Los planes de justicia son eso, un reconocimiento a la justicia histórica que debe hacerse a todos los pueblos. Y los planes de justicia iniciaron aquí, con el pueblo yaqui. Y hoy le estamos dando continuidad a ese plan de justicia. Y lo tercero es lo que hoy llamamos, que no tiene un muy buen nombre, es el FAISPIAM, que es este presupuesto que llega directo a las comunidades. Por primera vez en 2025 hay 4 presupuestos: el federal, el del gobierno federal, el de los estados, el de los municipios y el de las comunidades originarias, de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Ese fondo lo vamos a llevar a la Constitución para que cada año sea mayor y haya obligación siempre de los gobiernos de entregar el recurso a las comunidades y que las comunidades decidan a partir de sus propias decisiones en qué quieren usar esos recursos. Ese es el FAISPIAM, que es otra forma de hacer justicia a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué sigue? Porque no hemos concluido el plan de justicia. Claro que hay que seguir entregando tierra, los derechos del agua, que es lo principal, seguir con las obras de agua potable, pero platicando con los gobernadores, pienso que una parte muy importante, no sé si estén de acuerdo, es
el apoyo al campo y a la pesca, las actividades productivas. Me comentaban hace unos momentos unas mujeres de aquí de Bahía de Lobos que el trigo tiene problemas en su cultivo porque no llegó a las temperaturas más bajas que se necesitaba en los últimos años, está dando poco rendimiento y además el precio del trigo pues está muy bajo. Entonces yo les quiero proponer que de la mano de Adelfo, que es quien coordina todos los planes de justicia, que muy pronto pueda venir la secretaria de Agricultura, se llama ella Columba López, acabo de nombrarla, una nueva secretaria de Agricultura, junto con Agua, por el distrito de riego que se está haciendo, para trabajar con ustedes un plan de producción de estas tierras que les pertenecen, tanto de trigo como de otros productos que ustedes pudieran decidir. No sé si les parece. ¿Sí o no? Que vengan acompañados de el compañero de Conapesca, de Rigo Salgado, para que la pesca y todas las obras de infraestructura que se han hecho puedan dar toda la producción necesaria. La otra es la vivienda, que todavía tenemos temas de vivienda. Ahí le encargo a Edna Vega, que es una gran compañera, que pueda estar en cada uno de los pueblos, de las comunidades, para poder atender la vivienda. La educación, que todavía nos faltan algunas escuelas, y la salud, que venga Alejandro Schwartz, que avanzamos en algunos temas, pero como estoy viendo aquí, faltan algunos médicos en algunos de los centros de salud de las comunidades. ¿Les parece bien? Sí, además de los pendientes que tenemos de los planes de justicia. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Si ustedes nos lo permiten, pues vamos a seguir viniendo con ustedes para dar seguimiento a todos los planteamientos del plan de justicia. Adelante. Pásenle el micrófono. Primeramente que nada, un gran les pido permiso a mis hermanos yaquis por permitirme hablar estas palabras aquí con la presidenta y su equipo, el gobernador. Quiero decirle a la señora presidenta, y que lo oiga también muy fuerte el gobernador, que le pedimos en nombre de todos los productores de extensión de la convocatoria a fertilizantes, ya que hubo muchos productores que no se inscribieron, no tuvieron esa oportunidad. Eso viene en mucha petición del Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Aquí tiramos un documento al jefe de distrito en Obregón, creo que ya le dio curso, pero es muy necesario que lo sepan ustedes, como autoridades federales, autoridades centrales, principalmente usted, presidenta y gobernador, que toma muy en cuenta esta petición. Enseguida quiero decirle que viene un ejido aquí del Mayo que es formado por 800 gentes de 5 hectáreas cada uno. Ellos quieren pedirle a la presidenta, al gobernador, a la Secretaría de Reforma Agraria y a quien se deba, a ver si pueden ellos, ese gran número de gente, compartirlo en varios ejidos, digamos de 100 gentes cada uno, porque la gente está reguereada en todos los pueblos,
muchísimos pueblos y sufren mucho, no pueden salir adelante porque en una parte se ponen de acuerdo con la... No se Bueno, pueden poner de eran acuerdo con 3 minutos. Bueno, Si quiere ahorita... lo otro, mi señora presidenta, ya que quiero, se hizo un compromiso el 19 de noviembre en el Ejido San Francisco para varias comunidades de aquí, cerquitas, vecinas, con el señor Alfonso Durazo, donde él nos da solución a nuestras peticiones. Él ha dado orden, pero no ha sido ejecutada de ninguna manera, más que una pequeña cosita. La otra, señora, aquel letrero que ve usted del Ejido Enrique Landa, así están todas las comunidades en el municipio de San Ignacio Río Muerto. Están abandonadas totalmente, sufren mucho como no se imaginan. Las ve con las mangueras en los brazos para ir a conseguir el agua. Los caminos totalmente abandonados. Están abandonados, estamos abandonados. Quisiera pregunta mona así de quejas por ellos, pero tengo entendido y sé que su tiempo es muy valioso. Y por último, los permisos dichosos que necesitan para hacer los pozos para que nosotros nos hagan justicia, que los tomo muy en cuenta el ingeniero Arón, el ingeniero licenciado y usted, mi presidenta, y usted, mi gobernador. Muchas gracias por aguantarme y por darme este espacio. Gracias. Bueno, justamente por eso, además de el plan de justicia, es la idea de que venga la Secretaría de Agricultura, que pueda trabajar con ustedes. Justo ahora de aquí vamos a ir a entregar derechos de agua, concesiones de pozos. Fíjense ustedes que allá en la época de Salinas de Gortari cambiaron la ley de aguas y privatizaron el agua, la convirtieron en una mercancía. A partir de ahí comenzó un proceso de abandono del campo, además de la reforma que hubo al ejido. Ahora cambiamos la ley de aguas. Gracias a ese cambio en la ley de aguas, los que tenían acaparada el agua, hoy se las estamos quitando y podemos redistribuirla. Ese es el fondo del cambio en la ley de aguas. Por eso vamos a poder entregar ahora nuevos derechos para nuevos pozos, porque el agua es finita, hay una cantidad de agua que se puede concesionar. Y resulta que unos cuantos tenían concesionada toda esa agua. Y para colmo, la vendían a otros. Tenían derecho a venderla a otros, de transmitirla a otros privados. Ahora eso ya no se puede. El agua que no se usa tiene que regresar al Estado. Y eso va a permitir que se pueda redistribuir el agua a todas y a todos los campesinos que fueron perdiendo muchísimos de sus derechos de riego en el país. Bueno, entre otras acciones. Pues les agradezco mucho. Vamos a seguir con ustedes y vamos a salir adelante. La fortuna que tenemos es que aquí no hay divorcio. Gobierno y pueblos somos uno mismo. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva el pueblo yaqui! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! Hace uso del micrófono la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Buenaca y no hiscoine, Giostereo Edna Vega Rangel. Con su permiso, presidenta, saludo con respeto y con mucho cariño a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado, licenciado Alfonso Durazo, a las autoridades tradicionales, al gobernador de Potam y sobre todo a toda la gente, a las personas que integran esta gran nación yaqui por recibirnos en su territorio. Estar aquí no es como cualquier otro evento. Sabemos lo que esta tierra representa
Es un lugar emblemático que ha sido el escenario y compañero en tiempos de guerra y transformación, así como el hogar y el recuerdo de sus ancestros. Cada paso que ustedes han dado ha sido de resistencia. Duele recordar algunos momentos en que el pueblo yaqui sufrió entre los episodios más crueles de la historia de este país. La conquista de su territorio fue objeto de violencia, castigados por su determinación y valentía y condenados al exilio y a la esclavitud por el amor y defensa de su territorio, en tiempos de Porfirio Díaz. Un pasado que ha quedado marcado en la memoria y corazones de esta tierra y en las ganas de construir un futuro en el que la paz y la tranquilidad sea para siempre. Como el venado, su vida ha estado marcada por la lucha y el sacrificio. Sin embargo, desde tiempos inmemorables han dejado más que claro que somos uno con la tierra, que somos símbolo del cielo y el legado de la sabiduría de los antepasados. Por esta razón, la defensa de su territorio cobra una especial importancia para la nación entera. Conscientes de ello, desde 2019 se inició en esta cuarta transformación y varias décadas de olvido, el gobierno federal puso en marcha el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Ya mi compañero Adelfo Regino dio cuenta de lo que significa el avance de este plan. Un mecanismo para brindar justicia, resarcir los daños del pasado y devolverles el territorio que les fue arrebatado. Para cumplir con este objetivo, fue inaugurado un proceso de diálogo y trabajo conjunto que permitió establecer el acuerdo con el pueblo yaqui y el gobierno de México, encabezado en ese momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a la guía y el esfuerzo común y al compromiso de todos, desde 2019 hasta el 24, logramos restituir más de 45,000 hectáreas. Con ello se superó las 20,000 que originalmente ustedes habían planteado al presidente. Aquí, si me lo permite, Presidenta, quisiera hacer un reconocimiento especial al arquitecto David Cervantes Peredo, quien fue quien nos permitió abrir camino con ustedes, quien inició este trabajo de confianza, que generó confianza con ustedes y con todos los involucrados en este apartado de territorio. Él nos enseñó a cómo hacerlo, él abrió camino y él siempre estará presente en estos eventos. Además de lo que ya señaló Adelfo Regino, si me lo permiten, quisiera, nada más que se me perdió la nota que está, hacer un recuento de qué ha significado este proceso de restitución de tierras, porque cada paso ha sido fundamental. Primero se hizo un convenio en Vican, donde empezamos con algo muy poquito, que fueron 7 hectáreas, y ahí fue un acuerdo de reversión de una expropiación. A partir de él, efectivamente, ya se firmaron 4 decretos. El primero, el 29 de septiembre de 2021, 2.943 hectáreas que fueron de terrenos nacionales. El segundo decreto, que fue uno de los más grandes, para el 29 de octubre del 22, con 29.241 hectáreas, que se pudo a partir de la compra de 11 ranchos de propiedad privada. Y el día de hoy, efectivamente, vamos a entregar esa escritura. Está el decreto, pero adicionalmente hoy entregamos la escritura de esos 29.241 hectáreas. Luego un tercer decreto, el 7 de julio del 24, con casi 13,000 hectáreas, también con
una compra a particulares, y esta otra escritura, además del decreto, puede entregarse por instrucciones de la presidenta en el mes de junio. Un cuarto decreto, el 27 de septiembre del 2024, que fue el que entregamos la ocasión pasada, con 392 hectáreas también de compra a particulares. El total, las 45.554 hectáreas, que se suma a lo que señala nuestro compañero Adelfo Regino, este quinto decreto que hoy suscribe nuestra presidenta del predio de La Matanza, con 239 hectáreas que son terrenos nacionales. ¿Qué nos faltaría, presidenta? Autoridades tradicionales, a quienes nos acompañan. Las buenas noticias es que todavía estamos en proceso para sumar otra superficie importante. Del rescate, 2.588 hectáreas, Las Palomas y El Tigre, que se pueden entregar en el mes de junio, julio, que son terrenos nacionales. Y otra reversión que puede también entregarse en junio, una reversión de una expropiación que se hizo hace bastante tiempo, y con ello serían, además de las que entregamos hoy, 7.890 hectáreas para el pueblo yaqui. Con ello, entonces, vamos a llegar en este apartado de tierras a 53.444 hectáreas. Felicidades por su confianza, por su trabajo, que lo hemos podido hacer por ustedes. Y pues con estas buenas noticias, insistir en que es un verdadero honor para quienes somos parte de este equipo de la Presidenta, es un honor para nosotros, Presidenta. Gracias por permitirnos estar con usted, gracias por poder hacer esto realidad, y gracias a todos y todas por el gran trabajo. Muchas gracias. A continuación, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos firmará el decreto presidencial de restitución del predio denominado Rancho La Matanza como un acto de resarcimiento al pueblo yaqui a título colectivo, quien lo recibe por conducto de sus autoridades tradicionales. México Pomalaya ut Hiosia te hioste bay un mamlo biam yaqui betchibonai kiawame u Rancho La Matanza achay leiko baname u into chinai kiabawa. A continuación, invitamos a los integrantes del Presidium nos acompañen al corte del listón inaugural.
Ubatora amak inkom hokame bahunente si me mait nunu hunen que listo niam chuktabawa po amani si me tenawarem tane. A todos nuestros invitados les pedimos nos ayuden con el conteo. Si me batora y toma ni que minai quiere. Comenzamos. 1, 2, Voy. 3. Bye.